Hola, bienvenidos a todos a La Bruja Mística de nuevo. Mi nombre es Mayra Zárate y hoy vamos a hablar en nuestro canal sobre la enfermedad en los niños. A este video lo hice porque, bueno, personalmente yo viví una situación a los 5 años donde, según como me contaron mis papás y mi abuela, en lo que se acordó, de que tuve una enfermedad, me pasó algo y como que de milagro algo me salvó, porque fue así como rápido, fue algo de 3 días, de que prácticamente estaban esperando que pase mejor vida o al otro plano, y, y bueno, y me salvé. Entonces, primero vamos a hacer una cosa, vamos a hablar, les voy a explicar un poquitito de qué vienen todas las enfermedades y cómo fue que yo pude descubrir qué era ese milagro, o sea, qué fue lo que me enfermó y qué fue lo que me salvó, porque nadie había sabido cuál fue la verdadera causa de lo que yo tuve y tampoco cómo fue así que como que de la noche a la mañana todo estuvo bien. Entonces, bueno, les voy a comentar un poquitito y ya después les cuento mi experiencia. Como habíamos dicho en los videos anteriores, a veces los padres solo viven la vida que ven, creen que no hay nada más que lo terrenal. Después tenemos los papás que pueden ver que hay algo más y que intuyen y entonces aconsejan y buscan siempre algo diferente, alternativas o costumbres quizás de abuelas o cosas así, como que creen en ese tipo de creencias, de algo diferente o algo más. Pero bueno, en sí los papás de antes se llevaban, eran esos dos tipos. O los otros que sí creían en algo más y le daban una educación diferente a sus hijos, pero como que no era tan normal. Entonces, esos padres que vivieron desde una inconsciencia de sí mismos, de quiénes son, de por qué están en esta tierra, cuál es su misión como humanos, o sea, los que se dedican a la vida conocida, tienen hijos. Entonces esos hijos, al no tener una conciencia de sí, las emociones que vayan a experimentar esos hijos, tanto en su carácter, que puede estar en dualidad, que sean niños que pueden tener un carácter fuerte en cuanto a quizá mal carácter o buen carácter, a eso me refiero, o sea, niños con buenos modales o niños con malos modales. ¿Y qué pasa? Cuando no expresan quizá eso porque no tienen esa necesidad de quizá actuar mal o quizá dejarse pisar, ¿qué pasa? Esos niños, como no saben manejar sus emociones porque vienen de padres de una inconsciencia de sí mismos, manifiestan enfermedades. Todo lo que no es, lo que está en la mente y excede de la mente cuando uno no entiende, se empieza a manifestar en el cuerpo. Entonces, esas enfermedades son por reprimir emociones o por vivir en esa inconsciencia de no entender, de no comprender quizá la falta de amor. Eso fue en mi caso, ahí les voy a comentar. Entonces, las emociones en los hijos se pueden deber a la falta de atención o al exceso también. Eso hay que aclararlo porque acá yo es como que lo pongo en el otro extremo. O en exceso de atención. Cuando los padres se dedican a un trabajo en exceso, o sea, se la pasan trabajando para darle todo a sus hijos, pero ¿qué pasa? Hay una ausencia. Así como también el extremo de sobreprotección, vamos a decirlo. ¿Sí? Sobreprotección. Bien. Y después también puede haber padres que dicen mentiras para manipular o para tener control o como a modo de educación. Por ejemplo, a veces no siempre mentiras, también pueden ser frases justamente tal vez por esa protección de que, ay, no hagas eso, te vas a matar, te vas a caer. ¿Y qué pasa? El niño se termina cayendo. Entonces, ahí podemos ver también en ese tipo de cosas cómo los padres crean sus propias creencias. También puede ser por padres que experimentaron emociones bajas, así como en extremo de emociones altas, que son las bajas, ahí les digo, bueno, las bajas pueden ser tristeza, venganza, no saber poner límites, eh, dejarse como que, sí, tener emociones que quizás no son un buen ejemplo para un hijo, de no saber mantenerse de manera equilibrada. Y las emociones altas son quizá de las personas que tienen todo, entonces no les cuesta nada conseguir todo lo que tienen y hay
ese sería el otro extremo de que no hay un valor de todo. Acá esto es como que la felicidad te va a costar mucho porque la estás sobrevalorando, ya que vivieron en eso. Nos enseñaron desde su emoción los padres ese tipo de vida, y como que lo lindo, lo bueno va a costar. O quizás te tenés que acostumbrar. Ya depende de ahí de cada niño cómo lo va a manifestar. Y acá en las emociones altas, del no saber valorar lo que quizá esos padres te dieron, porque te lo dieron así fácil, entonces es como que pierde valor. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que pueden haber en la educación de un niño, entre otros, entre todos, porque yo hablo como hija de lo que me tocó quizá experimentar, o lo que veo y lo que vi en otras personas que fueron papás, o igual como hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Entre esto y más cosas, ¿qué pasa? Estos niños lo que hacen es no saber cómo dominar todas esas emociones, porque ven una dualidad, ven que de un lado del otro, de un lado sí, de un lado no, de un lado son felices, del otro no. Entonces, o se ve representado eso en el carácter o lo reprimen. Esas emociones lo que hacen es crear enfermedades. La emoción, que es lo que les comentaba hace un ratito, que esto incluso me lo explicó la psiquiatra que me atendió cuando hace 8 años tuve los ataques de pánico. Funcionamos así, los humanos, todos los humanos funcionamos así. Cuando una emoción o algo excede de lo mental, empieza a manifestarse físicamente. Primero psíquicamente, desde ansiedad, desde depresión, desde estrés, desde lo que sea de enfermedad psíquica, y cuando eso no es atendido, la parte psíquica se podría ver acá en el carácter, ¿no?, del niño. Y ya cuando eso no hay, porque hay veces hay niños que, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquita, que no podía hacer mala, siempre sentí eso, como que no podía hacer mal algún daño porque me iba a quedar el cargo de conciencia, como que me pesaba más el cargo de conciencia que hacer algo malo, entonces decía, bueno, no hago nada. Pero ¿qué pasa? Ese acumular, 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 lo que en realidad está manifestando en el niño es la falta de ser observado por sus papás. ¿Por qué? Porque los papás es como que estuvieran en toda esta vorágine de lo cotidiano, de la vida normal, y no encuentran un punto de equilibrio en la educación de sus hijos. O le dan de más o no le dan nada. Eh, por ejemplo, en mi caso, nosotros fuimos 6 hermanos, pero cuando me pasó a mí experimentar una enfermedad fue a los 5 años. Yo tenía 2 hermanas mayores que yo, eh, y yo lo que recuerdo es que no tenía esa atención de mis papás. De mi mamá quizás sobre todo, porque fue ahí, eso es la parte que yo siento que más recuerdo, como que la falta de atención de mi mamá quizás, lo que yo sentía así, ¿no? Porque es lo que decimos, los padres sí pueden estar, pero están ocupados todo el tiempo tratando de conseguir para darle lo mejor a sus hijos, pero en realidad lo que los hijos necesitan es presencia, es la observación, es que estén, es como el día de hoy, quizá alguien lo que busca es un apoyo, y como niño mucho más, porque el niño es el que recién viene, está recién empezando a vivir. Entonces, cuando un niño o un hijo tiene una enfermedad, lo que se puede hacer, bueno, al día de hoy, es con biodescodificación. Eso fue lo que yo hice, por ejemplo, con la situación que me pasó. La biodescodificación es el origen de las enfermedades a través de las emociones. Entonces, uno puede saber, más o menos, lo podemos guiar así o ver así. Depende de dónde, de en qué lugar del cuerpo, en qué parte del cuerpo está el síntoma y para qué sirve ese órgano o qué es lo que hace normalmente. Digamos, es lo que está manifestando la enfermedad, que en esa parte hay algo ahí que el humano no está pudiendo hacer. Entonces, les voy a dar el ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo tuve a los 5 años, los médicos no sabían qué era. Es como que le pusieron de nombre freno medular, pero no sabían cuál era la, la, la causa, la raíz. Entonces me hicieron de todos los estudios que pudieron. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles eran las enfermedades? No sé si se llega a ver. Les muestro acá esta cicatriz que tengo ahí. Fue justo, bueno, acá porque justamente era, no sé si se llegó a ver ahí.
tuve paperas, neumonía y ataque al hígado. Las tres enfermedades son enfermedades infecciosas. Entonces lo que se hizo fue una infección enorme. Según me cuenta mi mamá, yo tenía desde acá atrás de la oreja todo hinchado. Se me hizo toda una bola, pasó por todos los colores, hasta que de repente un día entra mi mamá a la habitación y me contaba ella que sentía olor feo, empezó a buscar por todos lados y cuando me ve se había explotado. Entonces había estado inconsciente esos, creo que fueron 3 días. Había estado inconsciente esos 3 días, como que no me despertaba o como que si me despertaba algo era para quejarme del dolor, pero prácticamente en inconsciencia y solo, bueno, según en aquel momento lo que me contaron era como que ya estaban esperando que sea lo que Dios quiera porque no sabían qué era lo que tenía. Entonces, hace 3 años y medio, cuando yo empiezo a investigar la mente y a entender y aprender, lo primero que quise saber fue eso. Dije, ¿qué me pasó acá? Porque dije, los milagros no son milagros, en realidad pasan cosas por algo para mostrarnos algo. Entonces, ¿qué hice? No me acuerdo si fue exactamente con biodescodificación, pero fue un manual de psicología que incluso tenía otro teléfono, lo descargué y ya ni me acuerdo cómo se llama, pero voy a intentar conseguirlo y si puedo se los comparto. Pero bueno, lo que hice fue buscar la causa emocional de las paperas. Paperas es emocionalmente el deseo reprimido de escupirle a alguien, de querer escupirle a alguien. Uno como niño puede ver una situación de que le duele y que le molesta y como no sabe cómo expresarse y cómo manifestarlo y cómo transitarlo, tiene ganas de eso, pero creo que de ahí viene también lo que les contaba recién sobre, sobre el cargo de conciencia. Quizá por eso no lo hice, porque eso es algo que yo tengo de recuerdo de siempre, que yo no puedo hacer algo malo por cargo de conciencia, aunque inconscientemente sí lo haya hecho, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y yo recuerdo en aquel momento que tenía mi hermana, la que es más grande que yo, que me ignoró años, durante años, creo que hasta que yo me vine a vivir acá a México prácticamente, a México, y recién ahí volvimos a hablar. Bueno, justo también les voy a mostrar ahora algo más de prueba de cómo podemos ver en los niños qué es lo que están manifestando, o que sí hay algo, y los niños siempre lo muestran, incluso lo pueden llegar a decir. Pero bueno, volviendo. Por un lado, el deseo reprimido de querer escupirle a alguien, que es la papera. El ataque al hígado es la falta de poder digerir una emoción. Ahí estaba la otra. Entonces, situaciones de mi casa, de cosas que, bueno, que quedaran ahí en la familia, pero que yo como niña no lo pude digerir. Y la otra era neumonía. Y la neumonía ataca las vías respiratorias y todo lo que tiene que ver con el oxígeno, con el aire, es la falta de deseo de vivir. Entonces ahí entendí todo. Como que uno lo que tiene que hacer con la biodescodificación, encontrando el origen de las enfermedades a través de las emociones, eh, ahí puse emociones, pero es origen de las enfermedades, que son las emociones, al revés. Entonces, lo que hice fue religar, que es lo que vimos en el video del último video que viví. A ver, déjenme ver acá. Emociones. No, enfermedades. Son las emociones. Medio feo escrito, pero bueno, se entiende ahí. Entonces, hace tiempo atrás me puse a investigar eso primero y dije, hay algo más, tiene que haber algo más, o sea, ¿qué fue lo que me salvó? Y hubo un tiempo donde yo empecé a tomar como no tenía plata para pagar cursos, ni terapias, ni nada de eso, y aparte lo puse en práctica porque mi intención con empezar a estudiar la mente es decir, podemos hacerlo solos, no hace falta acudir afuera, sino que podemos hacerlo solos. Entonces dije, bueno, no tengo plata, me pongo a investigar yo por mi cuenta, y un día salió un curso sobre la epigenética y de cómo nos podemos sanar solos. Y un ejercicio de ese curso fue hacer una respiración que se llama respiración fuego,
voy, me acuesto porque el ejercicio era estar sentado en posición de meditación o todo eso. Y yo cuando medito en realidad lo que hago es acostarme porque me siento más cómoda, siento que el cuerpo se relaja acostado. Entonces, empieza el ejercicio de la respiración fuego, no termina la primer parte del ejercicio, que empiezo me exploto así en llanto y se me viene a la mente como, o sea, bien clarito, que la causa de mi enfermedad fue la falta de atención, de amor, de presencia, que es lo que necesita todo niño, que es solamente que un papá esté ahí. No una sobreprotección ni un desapego de completo, sino una protección, una presencia, perdón. Entonces, esa falta de amor fue lo que en mí causó todo ese tipo de esas enfermedades. Y el salvarme, el milagro fue tenerlos a todos ahí. Tenerlos a todos ahí. O sea, la falta de amor me enfermó y el volver a recibir todo ese amor fue lo que me sanó. Entonces, bueno, yo seguí investigando y soy repreguntona porque me gusta saber todo. Y hace poquito vino mi hermano varón a vivir acá en México y le dije, pedí a mami que te dé la carpeta del jardín, del kinder, de la salita de 5 años, que ahí es donde yo iba y se hacen dibujos. Dije, voy a ver si encuentro algo ahí, porque fue justo esa edad donde yo tuve ese episodio. Y ahí les muestro, denme un segundito. A ver. Bueno, acá les muestro mi carpeta del kinder con todos los dibujitos. Huele rico. Ah, dice acá 1990 y quién sabe, no me acuerdo. Pero bueno, mi carpetita y lo que tenemos acá, lo que yo encontré fue este dibujo. Miren, a ver si se ve ahí. Este dibujo, ese fue el que a mí me llamó la atención y dije, algo debe significar. Entonces, ¿por qué muestro esto? El dibujo muestra ahí en la frente tenemos el tercer ojo, lo que ve más allá de lo que la gente ve acá normalmente. Algo oscuro, una sombra oscura, se ve ahí como si fuera lo que se podría interpretar como el aura, tal vez. Pero bueno, está todo en negro y acá al medio está en verde, que sería, o sea, por la investigación que hice, el verde representa el corazón, el amor, como que el amor ahí en las manos. Este dibujo, yo no sé, lo recibí acá con esto cortado, incluso antes de hacer el video le hablé a mi mamá, le digo, mamá, mira, estaba esto cortado, ¿sabes por qué habrá pasado? Y no, me dijo que no sabe, pero bueno, tengo esto que es para mí la prueba que todo padre siento que podría llegar a investigar cuando sus hijos tienen algún tema de salud, que podrían indagar quizás un poquito más y no quedarse solamente con lo que un médico le dice, porque incluso a mis papás todos le dijeron, nadie sabía por qué me dio eso y que me salvé de milagro, que llegó alguien al final me inyectó algo y era, o sea, corría peligro de que sí o que no era algo seguro. No peligro, sino o sea, no había seguridad de que eso pudiera resultar. Pero bueno, en esta meditación con respiración que hice, se me mostró así bien clarito. Lo que me enfermó fue la falta de amor y lo que me sanó fue recibirlo. Eso por un lado, y por otro, hace poco, a esto voy de que de lo que hablamos en videos anteriores, de que cómo se repiten patrones en los hijos. Una de mis hermanas tiene una de sus hijitas que pasó prácticamente por la misma situación. Incluso mi sobrinita directamente le dijo a mi hermana, mamá, me siento así porque estoy enojada con vos. ¿Por qué un hijo se enoja con un padre? Porque no se siente observado, no siente esa presencia, no siente esa protección que debería sentir un niño de sus padres. Pero volvemos acá, no es porque los padres quieran hacerlo así, es porque uno tiene hijos desde una inconsciencia de sí mismo. ¿Lo tiene por qué? Porque en la vida conocida le dijeron que era así. Mi hermana cayó en eso de que la vida era así y tuvo su hija y bueno, situaciones personales de ella y la manera en que crió a su hija inconscientemente
la llevó a repetir el patrón de lo que le pasó a mis papás conmigo. Entonces, y yo ahí hablándole, yo ya sabía de todo esto, y fíjate que esto, que lo otro, bueno, mi sobrinita tiene el don de ver cosas diferentes a lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Uno como papá la quiere criar normal, a lo normal, como ve que están todos criados, pero los niños es como que si a uno le tapa eso, por eso les mostré un poquito también el video, porque hay veces que es como que los padres al querer darle la vida conocida le estás negando a ese niño todo eso que él te está diciendo que ve. Entonces, esto va más que nada para todos esos papás que quizás no entienden a sus hijos. Y no los van a entender si no se abren a escucharlos un poquito más. Que al día de hoy sí hay muchos padres, ya con los últimos que me tocó hablar, es que sí escuchan y los acompañan y les preguntan, porque en realidad uno por ahí piensa que el padre es el que tiene que educar al hijo, y en realidad el hijo es como la segunda oportunidad de los padres para ser educados, para reeducarse junto con ellos. Y no estoy hablando en un nivel intelectual, sino en un nivel álmico, en un nivel de entender que hay algo más, que los niños tienen esa percepción, esa visión abierta que del tercer ojo, y de esa pureza, que es lo que, no sé si hablé en este video o en qué video hablé, pero bueno, hablábamos de que cuando uno nace, por eso con los bebés es como que toda la gente está así como, ay, qué hermoso, y todos sienten como una atracción porque tiene esa pureza de nuestro origen, de esa conciencia superior de donde venimos todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hijo sabe que tiene esa pureza, pero no es vista o no es atendida, o no siente la protección de su propia pureza, o lo representa en un carácter de demasiado buenito, o con un mal carácter de quizá un niño dañino, o un niño que puede ocasionarle daños a los demás, para llamar esa atención y también ser bueno para decir, ay, bueno, me porto bien, me van a atender. Y ninguna de las dos partes, porque son esa dualidad que expanden una y la otra, no tienen esa atención. Y bueno, ahí es cuando vienen las enfermedades. Pero ¿qué pasa? Todo esto, siempre, siempre, yo quiero hacer hincapié en que no es una cuestión de culpar a los padres, es una cuestión de decir, sí, hice esto, no supe cómo hacerlo, vamos a aprenderlo los dos juntos y aprendemos cómo equilibrar la vida de lo que te dicen que tiene que ser, con la pureza de los humanitos que trajeron, para poder darles esa presencia de padres que necesitan esa atención, esa contención, esa protección, de que tenés una bolita de luz pura en tu casa, y por ir y darle de comer y comprarle y traerle y darle y darle y darle, te olvidas de darle lo principal, que es observar y escuchar lo que te está diciendo. Entonces, bien, por ahí va todo esto. Ven, les muestro acá yo hice este cuadrito y bueno, por eso me puse igual este vestido. Yo me dibujé a mí misma. Esto fue como a modo terapéutico, como a modo de decir, bueno, qué es lo que hablamos también, de que uno se tiene que convertir en su mamá, su papá y su propio hijo, y reeducarse. Lo que nuestros papás nos dieron es no reclamárselos, y visualizarlos de como que en algún momento nos van a acompañar, pero ya hoy como adultos. Pero primero ser nosotros mismos, nuestra propia madre, nuestro propio padre y nuestro propio hijo. Entonces, acá lo que hice fue dibujarme a mí misma conmigo, con el uniforme me acuerdo que fue cuando me recuperé después de todo eso fue así, estaba vestida en el acto de fin de año del jardín, del kinder, no sé, depende en qué país estén, bueno, la salita de 5. Así que me hice eso a mí como para recordarme que hoy mi mamá soy yo, y poder así también sanar a mi propia mamá, y sentir ese alivio con ella, o liberarla también de todo eso, ¿no? Aunque no es darle una carga, sino es como reconocerla, que no fue culpa de ella lo que yo viví, no es que fue lo primero que entendí. Esto fue lo primero que entendí hace tiempo cuando empecé, de que los padres inconscientemente causan enfermedades en los hijos. Entonces, bueno, por ahora eso es lo que tengo para compartirles.
Pero bueno, si alguien está pasando en algo así con los hijos, es cuestión de encontrar un equilibrio entre todas las tareas de los papás. No es ni un extremo ni el otro. Otra cosa que me gustaría agregar. eh, yo de chiquita, como veía que mis papás era mucho trabajo así criar a los hijos, yo siempre lo percibía así, dije, qué difícil es ser padre. Y que justamente por eso yo decidí no tener hijos, al menos antes. Quizá ahora sí, porque siento que tengo algo para agregarle valor a un humano, pero antes no lo sentía. Entonces, tengo mis hermanas más grandes, la más grande siempre fue así como la más, ¿cómo decirlo? Ella vivía, no le importaba nada, ella vivía, entonces mis papás siempre tuvieron que estar atrás de ella y hasta el día de hoy es como la hija a la que le dan una sobreprotección y yo como era la más independiente porque decía, no, voy a ayudar a mis papás, les quito una carga y en mí vieron que yo podía y bueno, ya que sea feliz, no que sea feliz, sino que bueno, que viva, como que confiaban en mí, pero fue un desentendimiento tan fuerte y lo que a mí, eso sí, lo que a mí sí me pasó era como que antes de irme de Argentina, todos los años, en todos los inviernos yo me enfermaba tenía sinusitis crónica, era moco, sinusitis es moco y como les comentaba hace un ratito, todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias es como una tristeza profunda, la falta de deseo de vivir, como de decir, esto es la vida, esto es lo que hay, como que sí, no lo voy a negar, yo varias veces tuve así pensamientos de no querer vivir más, obviamente no hice ningún intento de nada loco, ni, no, pero sí pasaron muchas veces por mi cabeza pensamientos así, porque no entendía la vida, no entendía, no le encontraba sentido a esa vida cotidiana, conocida, de esa lucha inconstante de que, ¿para qué? ¿Y por qué? Pero bueno, como a los 30 años que llegó el ataque de pánico y todo eso, ahí como que bueno, se me vino una apertura mental y ahí bajé todo. Y ya tiempo después que fue por ponerme a aprender, a estudiar y a indagar sobre la mente. Pero, pero ahí, bueno, lo que les quería dar el ejemplo con mi hermana y conmigo son los dos extremos de cómo son tanto la sobreprotección es como que no dejan al hijo que pueda arreglársela sola, o sea, que se pueda valer, pero en mi caso fue ya directamente un desentendimiento total porque lo que yo hacía todos esos años enfermándome era como decir, ma, mírame un ratito, necesito tu amor. Y me sanaba y al año siguiente lo mismo y así fueron todos los años hasta que me vine a vivir acá a México y ya desde que me vine a vivir acá a México nunca más me enfermé. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía que bajar la guardia porque yo ya estaba sola, ya no me iba a tener mi mamá para que me venga a atender. Entonces, es así como yo pude comprobar el tema de las enfermedades y las emociones en los hijos, cómo se retroalimentan por la falta de presencia. Entonces, a eso voy, que con todo esto se trata de no irnos a un extremo o al otro, sino de aprender a equilibrar. Aprender a equilibrar y no hacer cosas para... me refiero a no dejar de estar en presencia con un hijo por darle cosas materiales quizás o que no te dieron a vos. Lo principal para un hijo, lo mejor que yo siento y por eso lo comparto, porque creo que es todo lo que todo ser humano debe saber cuando empieza a vivir, es su capacidad de creencia a través de las emociones, a través de los sentimientos, que es la base de la ley de atracción. Entonces eso siempre estuvo presente, siempre estuvo presente en todo ser humano, pero cuando uno observa es cuando puede estar en presencia y ver y solito empezar a decodificar qué es lo que tiene. Puede investigar o puede ver, bueno, busquen ahí ya por su cuenta el tema de la biodescodificación, porque yo no me encargo tanto de eso, pero sí se los puedo explicar desde mi ejemplo, que en mi caso siempre había sido el tema de atacar mis vías respiratorias y era mi falta de deseo de vivir, el de no entender, hasta que, bueno, un día dije, quiero saber realmente cuál es el sentido de la vida y se me mostró. Así que, bueno, por ahora es solo eso y espero haberles aportado algo. Mi intención con esto es apoyar tanto a los padres como a los hijos, que es una cuestión de entendernos.
O sea, los que ya hoy somos adultos, porque esto es en la niñez, pero ya cuando uno es adulto también entenderlo y quizá no estar todo el tiempo ahí encima de los padres, mírame, 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 porque eso fue lo que yo hice cuando empecé con todo esto, como que me enojé y dije, nunca me dieron esa atención. Primero lo entendí, después me enojé y ahora es como que lo asimilé. Por eso a veces pasamos por la dualidad y después entender, dualidad y después entender. Entonces eso es algo como un proceso natural del humano, que eso es como la sanación. Pero cuando estemos en esa dualidad, el tema es poder verlo, poder reconocerlo. Y se reconoce que estamos en equilibrio cuando ya viene una paz, una calma. Y decís, ah, bueno, ya lo entiendo. Y por ahí puede volver de nuevo el enojo, la molestia o lo que sea de no comprender a los padres, o igual, tanto a los padres como a los hijos. Pero es una cuestión de dejar pasar esa emoción, saber que dura un momento y ya después calmarse y hablar o no hablar, porque de repente vamos a ver que cuando uno está en paz, por ahí ya ni necesita hablarlo. Pero sí tal vez reconocerlo, sí decirlo para decir, bueno, ya pasó. Entonces, bueno, ahí quiero dejar este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que sea de aporte para algo en sus vidas y hasta que quedamos, nos vemos en el próximo video y muchas gracias por escucharme.